días a todos los presentes que el día de hoy nos acompañan, autoridades, regidores, directivos, personal del Ayuntamiento, del Instituto de la Mujer, maestros, directores, alumnos y alumnas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este evento que tenemos el día de hoy, coordinado por el Colegio de Michoacán y el Ayuntamiento. El día de hoy estamos aquí para poder escuchar la charla. Historiaremos nuestras desgracias, estrategias de supervivencia femeninas durante la Guerra de la Independencia. A continuación presentaré a las autoridades que el día de hoy nos acompañan. La doctora Mirta Insaurralde Caballero, secretaria general del Colmich. La maestra María Isabel Aguilera Verduzco, síndica municipal. La presidenta del sistema DIF, Rocío del Carmen Soto Delgado. La licenciada Lorena González Aguilar, directora del Instituto Municipal de la Mujer. La licenciada Carla García Sánchez, directora del sistema DIF. La subdirectora del Instituto de la Mujer, Rosa Adriana Zaragoza. Saludo también a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, también para los elementos de la policía que también por aquí nos están acompañando. Gracias por acompañarnos y pues los invitamos para que disfruten este evento. Hablar de la historia de México es hablar y reconocer las estrategias femeninas creadas para la supervivencia. Hablar sobre la independencia de México también es hablar sobre las mujeres que se han destacado dentro de ellas. A continuación, otorgaré la palabra a la secretaria general del Colmich, la doctora Mirta Insaurralde Caballero, quien nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días a todas y a todos. Les doy la bienvenida a esta segunda actividad del ciclo de divulgación histórica Septiembre, Mes Patrio. Nos da muchísimo gusto recibirlos aquí en nuestra casa. Nos encanta ver nuestro auditorio lleno de jóvenes, así que bienvenidas y bienvenidos. Agradezco muy especialmente al Instituto Municipal de la Mujer por la organización de este evento y agradezco también el muy valioso apoyo de la Regiduría de Educación y Cultura y Turismo, de la Dirección Municipal de Educación y Cultura y también a nuestra área de comunicación Colmich en el marco de nuestra campaña Colmich para Todas. Saludo con mucho respeto y con mucho afecto a la maestra Isabel Aguilera Verduzco, síndica del Ayuntamiento de Zamora, a la licenciada Rocío Soto, presidenta del DIF Municipal Zamora, a la maestra Lorena Aguilar González, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Zamora, y a la licenciada Adriana Zaragoza, subdirectora del Instituto Municipal de la Mujer de Zamora. Saludo también a las demás colegas, autoridades, profesoras y profesores que nos acompañan. En este mes patrio es muy importante para nosotros visibilizar también la participación de las mujeres en el proceso de independencia. Por eso tenemos hoy la participación de la doctora Lidia Flores Carreño, quien nos va a hablar justamente de las estrategias de supervivencia femeninas durante la Guerra de la Independencia. El título de su charla, Historiemos nuestras desgracias, es un fuerte llamado para pensar en el derrotero de muchas mujeres a lo largo de la historia, pero también para resaltar nuestras contribuciones y las grandes lagunas que todavía tenemos que llenar. Es un gran reto para nosotros los investigadores e investigadoras, es un gran reto desde la academia en general hacer palpable y visible esta otra parte de la historia, una parte de la historia muchas veces silenciada. Pero también es un gran reto
nuestra propia historia para procurar mejores condiciones en el presente, condiciones de igualdad sustantiva, de seguridad, de acceso a las oportunidades, condiciones que nos permitan decidir sobre nuestros propios objetivos de vida. Vivimos una época sin duda muy compleja, pero con la fortuna de que en este momento existen instancias, existen instituciones que promueven políticas para alcanzar esta tan anhelada igualdad sustantiva. Sin embargo, las mujeres a lo largo de la historia hemos dado tal vez el ejemplo más grande con nuestra capacidad de hacer comunidad, de tejer lazos solidarios. Sin más, de nuevo les doy una muy cordial bienvenida. Agradezco de antemano a la doctora Irilia la interesante plática que nos va a brindar y espero que esta plática no solamente sea informativa, sino también inspiradora, sobre todo para las jóvenes que nos acompañan esta mañana en el auditorio. Muchísimas gracias. Continuando con el programa, otorgaré la palabra a nuestra síndica municipal, la maestra Isabela Aguilera Verduzco, quien le regalará un mensaje. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Como siempre, es un gusto y un honor estar aquí en el Colegio de Michoacán compartiendo espacios de aprendizaje y de cultura que tienen a bien proporcionarnos e invitarnos. Muchas gracias, doctora. Es un gusto para mí y para el Ayuntamiento de Zamora y todos los que estamos aquí presentes, direcciones, desde luego Rosy, se congratula también con nosotros, compartiendo el día de hoy con ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes a la charla Historiaremos nuestras desgracias, estrategias de supervivencia femeninas durante la Guerra de Independencia. Sin duda, un tema impactante que moverá conciencias y nos hará remontarnos a las épocas de la independencia. Saludo con mucho aprecio a nuestra ponente que hoy nos honra con su presencia, la doctora Irilia Flores Carreño. Doctora, muchas gracias. Por supuesto también a la directora del departamento. Ella es directora del Departamento del Tesoro de la Universidad de Querétaro. De igual manera, saludo con mucho respeto a la doctora Mirta Asunción Insaurralde Caballero, secretaria general del Colegio de Michoacán. Todo nuestro afecto para ti, doctora. A la licenciada Rocío del Carmen Soto Delgado, presidenta honoraria del DIF. Rosy, mucho afecto para ti también. A la licenciada Lorena Aguilar González, que ya le ando intercambiando ahí los apellidos, Aguilar González. Nuestro cariño, Lore, y respeto para todas estas actividades que tienen a bien realizar en el Instituto de la Mujer. A la licenciada Carla García Sánchez, directora del DIF. Carlita, ¿dónde estás? Hola. A la licenciada Adriana Zaragoza, subdirectora del Instituto de la Mujer. Adi, también para ti todo nuestro afecto. Para ustedes, jóvenes estudiantes que hoy nos acompañan en un tema que, como bien lo decía la doctora, tal vez oculto, poco conocido, pero de gran interés. Sin duda que el día de hoy llevaremos en nuestra mente un nuevo pensar, un nuevo pensamiento que pone de manifiesto el interés que tenemos porque nuestra historia y la participación de la mujer se vea honrada. Para mí es un gusto estar en este evento tan importante donde se conmemora a las mujeres que estuvieron presentes en el movimiento de independencia de México.
la capacidad y el mérito otorgado a mujeres mexicanas que colaboraron intensamente en la lucha insurgente, revolución social de la cual nacería nuestro país como una nación independiente, libre y soberana. Reciban un fraternal saludo de nuestro presidente, Carlos Soto Delgado, quien hoy se congratula con ustedes por la sinergia cultural entre el Ayuntamiento 2021-2024 y el Colegio de Michoacán. Enhorabuena y bienvenidos sean todos ustedes. Otorgaré la palabra a la directora del Instituto Municipal de la Mujer, la licenciada Lorena González Aguilar, quien nos regalará unas palabras. Hola, muy buenos días. Agradezco a todos ustedes por estar aquí presente. Estoy muy contenta de ver, como dijo la doctora, tanto joven. Es algo que nos llena el alma. Nos gusta mucho su participación y sabemos del interés en estos temas. Agradezco también a nuestra síndico municipal, que siempre nos ha acompañado, a nuestro presidente municipal, que el día de hoy no nos acompaña, pero sabemos que ellos son aliados de todo este tipo de actividades. Muchas gracias a la licenciada Rocío Soto, gracias presidenta por estar presente, a la doctora, muchísimas gracias, y a todos los directores y compañeros regidores que nos acompañan. La mujer fuerte de la independencia nos recuerda que las mujeres somos la pieza fundamental para la transformación de México. Leona Vicario. Buenos días, tengan todos ustedes, miembros del Presidium, compañeros que están aquí y público en general. En primer lugar, quisiera agradecer a nombre de nuestro presidente, de nuestra síndico, por su colaboración para poder llevar a cabo este evento, así como a nuestra ponente, la doctora Iliria Flores Carreño, directora del Departamento del Tesoro de la Universidad de Querétaro, por acompañarnos. Como directora del Instituto Municipal de la Mujer, reconozco y aprecio la apertura que está teniendo el Colegio de Michoacán en relación a las actividades culturales de la mano con el buen gobierno. Esta es una de las actividades que estamos haciendo en el marco de los festejos de septiembre. La historia del Colegio de Michoacán y las aportaciones que ha realizado a la sociedad a lo largo de 43 años avalan su compromiso y disposición por estar presentes en todas las áreas que contribuyen al desarrollo de nuestro municipio. Asimismo, de la mano estamos trabajando con el buen gobierno y con todos nosotros que estamos presentes. Enhorabuena y estén seguros de que en el buen gobierno tienen un aliado. Muchas gracias y bienvenidos. Continuando con el programa, hacemos mención que sin duda alguna, esta unión que se ha dado entre el Ayuntamiento, el Instituto de la Mujer, es uno de los eventos más importantes, ya que hablar sobre temas de violencia, hablar sobre los temas importantes que nos competen en México, pues es simplemente también destacar a aquellas mujeres que en la independencia fueron y lucharon y ahora sí que vivieron para contarnos esta historia, ¿no? Entonces agradecemos también a cada una de las personas del Instituto de la Mujer que realmente pusieron su granito de arena para que este programa y estas charlas fueran llevadas a cabo. Muchísimas gracias a todo el personal del Instituto de la Mujer, les pido un aplauso para ellas, porque fue también en colaboración con el Colegio de Michoacán. Muchas gracias por esta oportunidad. A continuación, pues me voy a permitir leerles la semblanza curricular de la ponente. Para esto invito a nuestra ponente, si gusta pasar, en lo que se prepara. Voy a leerles un poco de su reseña curricular, ¿sí? Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guanajuato, es doctora y maestra en Historia por el Colegio de Michoacán, es especialista en el estudio de la Guerra de Independencia de la región Guanajuato, Michoacán y Querétaro,
con énfasis en los aspectos sociales de la misma, así como en las implicaciones en la vida cotidiana de las poblaciones durante la rebelión, las familias y la relevancia de las fortificaciones rebeldes. Fue ganadora del Premio Nacional de Investigación Fórum Cultural Guanajuato en el año 2017, producto del cual se editó el libro Vida cotidiana y violencia durante la Guerra de Independencia, Guanajuato y Michoacán, 1800-1830, mismo título de su tesis doctoral. Paralelamente se ha desempeñado como bibliotecaria, archivista y coordinadora en algunos de los fondos históricos más importantes del país, como la Biblioteca Armando Olivares, la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa y el acervo histórico Fondo del Tesorero de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha colaborado como revisora de revistas especializadas, se ha presentado en televisión, radio y medios digitales en congresos, coloquios y charlas relacionadas con la guerra, la violencia y la sociedad, historia del libro antiguo y gestión documental. Démosle la bienvenida y un caluroso aplauso a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Lidia Flores Carreño. Buenos días. ¿Se escucha? Aquí. A ver, ahí está. Sí, listo. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Vamos con un poco de retraso, así que intentaré no extenderme demasiado. Ya nos dieron bastante de su tiempo. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo a los más jóvenes, que es a quienes también me interesa mucho, por supuesto a todos, pero sobre todo a los más jóvenes que escuchen pues estas cosas que tengo que decir, porque aquí en estas hojitas que ven, que no las voy a leer todas, no se asusten, no hay ningún nombre de alguna de estas mujeres heroínas famosas, muy conocidas. Son nombres de mujeres que son, pareciera, totalmente desconocidas, pero tendríamos que voltear a vernos a nosotros mismos, a nosotras, para entender que somos parte de esa misma historia. Con eso voy a cerrar porque con eso quiero empezar. El título de la charla se llama Historiaremos nuestras desgracias. Y es una frase casi literaria, ¿no? Es casi sacada de un libro de esta literatura del siglo XIX que no sé si han tenido oportunidad de leer, de estas crónicas o de estos relatos, porque así fue el siglo XIX. Es una frase salida de un proceso judicial, de un proceso criminal, que le hicieron a unas mujeres que fueron aprehendidas, y ahora les voy a pedir que hagamos el esfuerzo de regresar en el tiempo y pensar en este momento de la guerra. ¿Okay? No como si fuéramos nosotros, no somos esos personajes famosísimos que tienen mucha riqueza, muchos bienes, muchas propiedades, no, somos nosotros. Y todavía gente en peores condiciones que no tienen nuestros privilegios. Pues bueno, estas mujeres de las que hablan estos expedientes, que no soy la primera, no soy la única que ha hablado sobre ellos, es un expediente sobre unas mujeres que fueron aprehendidas, algunas en Puruándiro y otras en Pénjamo, que hay un mapita de cómo era Pénjamo y cómo estaba fortificada la ciudad, el pueblo en sí. Bueno, pues fueron aprehendidas y ahora imagínense que están tratando de sobrevivir a la guerra y de repente, de la nada, llegan los soldados del rey y se las llevan, así como así. Se las llevan, tienen que dejar a sus hijos. Hay en algunos casos está documentado, ellas mismas lo cuentan, dicen que estaban amamantando a uno de los niños, una de ellas, y lo tienen que dejar ahí. Otras mujeres se fueron con los niños chiquitos, se fueron caminando. Ahora vamos a hacer también el esfuerzo de pensar en caminar, no en estos transportes que tenemos ahora, sino caminar la distancia desde Pénjamo y de Puruándiro hacia Irapuato, y luego de Irapuato hacia Guanajuato, y luego de Guanajuato hacia Querétaro, caminando con los niños chiquitos.
con los rayos del sol a finales de año, cuando el sol quema demasiado, cuando hace además mucho frío. Es una situación muy particular, que afortunadamente y para nosotros, desafortunadamente para ellas, quedó registrada. Entonces, entre el abogado defensor y ellas, idearon todo una serie de su defensa, es decir, la defensa de estas mujeres. Lo más importante es por qué nos tienen aquí, ¿no? Y de ahí es que sale la frase historiaremos nuestras desgracias. Ya antes hay otros casos, yo tengo otros casos registrados porque yo me he dedicado a estudiar la historia de la vida cotidiana durante la Guerra de Independencia, es decir, cómo sobrevive la gente, o cómo sobrevivió esa gente, porque al final de cuentas lo hicieron, si no, no estaríamos nosotros aquí, a esa guerra en particular, que es una guerra civil, que es una guerra muy cruel. Tan cruel quizá como lo fue el proceso de conquista, incluso tal vez más cruel, tan cruel como fue la Revolución Mexicana en 1910, como han sido todas las guerras por las que ha pasado este territorio desde antes de ser el México que ahora conocemos y que conocemos precisamente a partir de la Guerra de Independencia. Entonces, ya hay casos desde antes donde las mujeres se refugian en ciertas estrategias. Y ahora voy a hablar de las estrategias legales, porque hay otro tipo de estrategias, pero las que quiero destacar en este momento son estas. ¿Por qué? Porque nos habla de un conocimiento de las leyes, de la legislación, es decir, ellas sabían perfectamente, y no solamente las mujeres, todos los que ahora llamamos minorías, incluidos los indígenas, antes indios, los afrodescendientes también llamados, o esclavos, fueran negros o fueran de lo que fueran, de la calidad que sea, conocían sus derechos y los hacían valer. Por eso es que llegan este tipo de documentos hasta nuestros días. Hay un caso, por ejemplo, de María Antonia Lecuona y Navarro, que dice que, bueno, le piden información sobre su esposo porque están acusándolo de algo que se llama infidencia. Infidencia era ser infiel al rey, que era básicamente ser un insurgente, levantarse contra el rey. Era un delito gravísimo que se castigaba, si se incurría 2 veces, se castigaba con la muerte. Pues bien, a María Antonia Lecuona le piden que dé información y ella le contesta a este oficial realista textualmente: las mujeres no podemos resolver en asuntos de los maridos, mucho menos yo, que me concibo inútil por no tener inteligencia ni talento para el desempeño de ellos. Es decir, yo soy mujer, no me metan en cosas de los hombres, yo no tengo idea. Por supuesto que nosotros nos preguntamos, ya una vez termina, ya sabemos cómo terminó todo, nos preguntamos, ¿realmente sabía o no sabía esta mujer lo que estaba pasando con su marido? ¿Dónde estaba? Por supuesto que sabían, pero la estrategia aquí, ¿cuál es? La de no solo negar que no lo sé, sino que no tengo la capacidad de saberlo. Como mujer lo está diciendo. Ahora, hay otros casos en donde, por ejemplo, en San Miguel el Grande, que ahora es San Miguel de Allende, unas mujeres fueron apresadas porque las acusaron de tener comercio con los insurgentes, que también era un delito, comerciar con los insurgentes. Entonces, las fueron a prender, pero cuando llegaron a los ejércitos, los soldados del rey, encontraron unas cartitas, un saquito así de piel porque la piel es impermeable, y las protegía. Y esas cartitas, cuando llegaron los soldados del rey, una de estas mujeres tomó el saquito y salió corriendo a lo que se llamaban los comunes. Los comunes son las letrinas, y tiró el saquito ahí en las letrinas. Y yo consulté esas cartas que estuvieron en las letrinas. Bueno, entonces, siempre lo digo, para todos aquellos que estén interesados en estudiar historia y vayan a los archivos,
usen sus guantes porque uno no sabe lo que está tocando. Estas cartitas las tuvo que sacar alguno de los soldados, fueron por las cartitas, las sacaron y están en un expediente, en muy mal estado. Y no obstante, dicen cosas muy interesantes. Ya los personajes involucrados en esas cartas ya habían fallecido, que sí fueron insurgentes, pero ya habían muerto. Y nos cuentan ahí la historia de cómo le mandaban estos insurgentes a su familia, a estas mujeres de la familia. Le dice uno, mamacita querida, te mando tanto de frijol, tanto de tal, y casi como un lujísimo, así un lujo, te mando chocolate, porque era pues un lujo en ese momento consumir chocolate. Ella las guardó porque eran el único recuerdo que tenía de sus hijos que fueron insurgentes. Pues bueno, al final las tuvieron que liberar porque las pruebas no fueron suficientes, porque siempre hay que decir en que termina el caso, no los dejó en suspenso. En muchos de estos casos, por suerte, fueron liberadas. Eso no significa que no pasaran momentos terribles, como es el caso de tanto de María Josefa Paul, Juana Villalobos, María Sixtos y bueno, también más adelante de estas dos mujeres que a mí me interesan, que son Francisca Uribe y María Briviesca. ¿Por qué estas dos mujeres? Porque le escriben una carta nada más y nada menos que al virrey de la Nueva España para defenderse. Ya cuando están en Querétaro, cuentan todo, cómo la pasaron, cuentan con detalle, con lujo de detalle, las cosas tan horribles que tuvieron que vivir. Dicen, por ejemplo, que estaban en estas estrechas, fétidas e inmundas recogidas, las casas de recogidas. Las casas de recogidas eran al mismo tiempo refugio, al mismo tiempo cárcel o prisión, al mismo tiempo eran una institución, un concepto que ahora no existe, pero en donde iban estas mujeres, en el caso de ellas que estaban acusadas, y las ponían ahí en resguardo mientras se resolvía su caso. Otras que sí habían sido ya o estaban siendo procesadas, también iban a la casa de recogidas, pero hay diferencias. Lo mismo que entre las prisiones actualmente, porque una cosa era ir a la casa de recogidas que está en Morelia, que es el convento de Santa Catarina de Sena, que era casi una prisión, pero de lujo, ¿no? O sea, tenían muchas comodidades, también porque la familia pagaba para que tuvieran esas comodidades. Pero la de Guanajuato, la de la ciudad de Guanajuato, que si alguno conoce la ciudad de Guanajuato, han visitado o por lo menos han visto las imágenes, que es un lugar que está entre cerros, muy húmedo y que puede ser muy frío, tienen totalmente la razón al decir que es un lugar estrecho, porque así son las casas en Guanajuato, húmedos, fríos, inmundos y sin ningún tipo de higiene. Pues están ahí y ellas dicen, estamos aquí con nuestros hijos pequeños a los que les sobrevinieron viruelas, no tenemos los alimentos necesarios y estamos respirando un aire insalubre y fétido. Somos víctimas de un sistema, qué sé yo cómo le llamaremos, será guerrero. Porque nuestros hijos han padecido males terribles por la desnudez, falta de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Cuentan todo. Y cuando dicen eso es que dicen, historiaremos nuestras desgracias, porque le van a contar al virrey todo lo que han pasado. Y no obstante, esta frase nos sirve, así como nos decían ya previamente las autoridades, esto nos sirve para entender que al narrar lo que nos pasa, al contarlo en los procesos judiciales, trátese de los procesos que sean, al contarlo entre nosotras mismas, al tejer estas redes de información, estamos haciendo historia. Más adelante dicen ellas que son parte de un plan, y a este personaje sí lo van a conocer, que es
Agustín de Iturbide. Son parte de un plan de Iturbide, que es mejor conocido, muy conocido por haber sido el primer emperador mexicano, que luego tuvo, por supuesto, un desastre de final, tuvo un final desastroso. Tuvo un plan, ideó un plan Iturbide con sus oficiales para desmantelar esta red de información, de alimentos y demás cosas que se le proveían a los insurgentes, al atrapar a las mujeres, al llevarse a las mujeres de su familia. Lo que quería en realidad Iturbide y su pandilla es decir, a ver, me voy a llevar presas a todas las mujeres de su familia si ustedes no se entregan. Y se indultan, es decir, pidan el indulto. Esto sigue ocurriendo y ocurrió antes de la Guerra de Independencia, sí. Ha ocurrido muchísimo, sigue ocurriendo. Porque se ataca a algo que es muy importante, que es la familia. Más que a las mujeres en sí, es el ataque directo a las familias, a la familia como institución. Desintegrando la familia se lograba, según ellos, desintegrar a esta red de los insurgentes. ¿Lo consiguieron? Por supuesto que no. Tuvieron que crear otro plan para reunir a las familias, porque luego vinieron con otro plan para decir, ¿saben qué? Nos equivocamos, esta estrategia no funcionó, ahora vamos a reunir a las familias. ¿Por qué? Porque pueblos como el que les mostré, Pénjamo, estaban completamente desolados. No había gente, no había nadie, no se producía nada, no se cultivaba nada, no se cosechaba por lo tanto nada, o se hacía en los márgenes de las ciudades y los pueblos, donde no fueran ni insurgentes ni realistas a quitarles lo poco o mucho que podían cultivarlas, los pocos animales que pudieran tener. Entonces, estas mujeres se quedaron al frente de las familias, lo quisieran o no, les gustara o no. A muchas sí les gustaba, sí, claro que les gustó tener ese lugar de ahora yo soy jefa de familia. Les sentó tan bien que muchas recuperaron el estatus que habían perdido ya sus hermanos, maridos, padres incluso, y pudieron aumentar su riqueza. Otras vieron en la guerra la oportunidad de zafarse de sus familias, de zafarse de matrimonios que no querían. ¿Por qué? Porque siempre ha ocurrido y lo que pasa con la guerra es que es una situación extraordinaria de la cual hay que valerse. Entonces dicen, bueno, hay un caso, por ejemplo, donde dice una mujer que, como hasta el día de hoy, la bigamia pues está contemplada por la ley y en ese momento mucho más. Entonces, su esposo, este señor Bernardo, desapareció con la guerra. No sabía qué había pasado con él, pero fueron años en donde no lo vio. Conoció a alguien más, se casó con este otro personaje sin tener la seguridad de que su primer marido había muerto. Entonces, como ahora nos parece que todo está al alcance de la mano, pues en ese momento también los rumores nos servían o nos perjudicaban muchísimo. Y una persona que conoció a este señor Bernardo, que conoció al matrimonio, fue con el cuñado y le dijo, oye, pero si Bernardo está vivo todavía, nada más que está en San Luis Potosí. Ay, Dios, terrible, ¿por qué? Porque esta mujer ya hasta tenía hijos con la segunda pareja. Pero la ley lo decía, bueno, así es, si se presenta en el término de tanto tiempo, se tiene que retomar ese matrimonio. Lamentablemente, pienso yo, pero no soy quien para juzgar, se presentó Bernardo ante el juzgado y tuvieron que retomar el matrimonio. ¿Qué pasó con ellos? Pues eso ya no nos queda más que la especulación, pero nos suelta la imaginación. Nos suelta la imaginación para pensar que en estas historias de amor tan extraordinarias que vemos en las películas, en las telenovelas, no están para nada lejos de la realidad. Al contrario, la realidad muchas veces la supera y es mucho más cruel, mucho más dolorosa y no siempre hay un final feliz.
Bueno, pues Francisca Uribe, vuelvo al caso, Francisca Uribe y María Briviesca dicen que a unas infelices mujeres abismadas en la profundidad de la miseria no es lícito hacer reflexiones relativas a la justicia del proyecto, a su dureza y al éxito que tuvo refiriéndose a la guerra de independencia. Es decir, nosotras como mujeres, ¿qué tenemos que decir de este proyecto? Si nosotros ni participamos, ni sabemos, ni nos enteramos de nada, ni... Ok. ¿Están hablando solo ellas? Y esto es algo muy importante. ¿Están hablando solo estas mujeres en el caso? No. No están escribiéndolo ellas. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, cuando tenemos un problema legal, acudimos con un abogado, que es el que tiene el conocimiento de las leyes, el lenguaje, los códigos con los cuales hacer la mejor defensa. Entonces, ¿esto significa que esta voz de aquí, de este proceso, es la del abogado, la del fiscal defensor solamente? No. Eso significa que como hasta el día de hoy hay un acuerdo entre el abogado y su defensor a quien está defendiendo para que tengan unas herramientas con que defenderse. Entonces, no es la voz de un hombre, porque hay muchos que dicen, bueno, es que en realidad estas mujeres no tienen voz porque están hablando a través del abogado fiscal defensor. Sí y no. Están hablando a través de él, pero también están expresando lo que ellas están sintiendo, lo que ellas estaban pasando. Por eso dicen, vamos a contar nuestra historia, que eso es básicamente lo que hacen. Son, ellas mismas se dicen, debilidad de nuestro sexo, ningún influjo en las opiniones de los hombres, ningún freno con nuestra prisión para contenerlos, porque ellos habrán sustituido otras mujeres a las propias y las hermanas y otras allegadas las ven con despego. El poco honor que semejante expediente hace a las naciones cultas, el peligro de las represalias, temor que hace que aún en guerras civiles se guarden las máximas del derecho de gentes, no tanto por ser benéfico al enemigo, indigno por toda consideración, como por alentar al soldado y abrirle medios de futura libertad, porque ciertamente no se puede concebir que por ser severos hacia los rebeldes se expongan las mujeres fieles y los militares beneméritos del rey de la patria. Está diciendo clarísimamente, pero con palabras, con los conceptos legales, están diciendo, ¿piensan que les está funcionando esa estrategia realmente? ¿Creen que por alejarnos de nuestros maridos, por tenernos aquí, les va a funcionar? Pues no, porque incluso cuando estuvieron en la casa de recogidas en Irapuato, llegaron sus parientes, hermanos, esposos, y tiraron una de las bardas de la casa de recogidas y se llevaron a unas cuantas. Pero el caso de Francisca y de María es importante porque decidieron quedarse, porque decidieron decir, bueno, nosotras no vamos a huir porque no hemos cometido ningún delito. ¿Por qué vamos a salir huyendo de algo que no hemos hecho? Díganme cuál es el delito. No había delito que perseguir. Las tenían solamente por el hecho de separarlas de su familia. Y luego viene la respuesta de Agustín Iturbide. Agustín Iturbide, que por cierto es un personaje que está siendo muy estudiado recientemente, que está siendo, que ha vuelto a ponerse sobre la mesa su participación en la guerra de independencia, porque la cosa con Agustín de Iturbide es que tuvo este periodo en donde él fue parte de los soldados realistas, estuvo en contra de los insurgentes, los atacó directamente y después se convierte en el primer emperador mexicano. Entonces, es una dualidad. Este personaje tiene muchas aristas, hay que estudiarlo por lo tanto con mucho cuidado y tratar de entenderlo así con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque él es quien dice, contesta las palabras directamente de estas mujeres y dice, esta clase de mujeres, déjenme ver dónde está, ya me lo pasé creo,
Bueno, dice, esta clase de mujeres, en mi concepto, causan a veces mayor mal que algunos de los que andan agavillados, por más que se quisieran alegar leyes en favor de este sexo, que si bien debe considerarse por su debilidad para aplicarle la pena, no puede dejarse en libertad para obrar males y males de tanta gravedad y trascendencia. Considérese el poder del bello sexo sobre el corazón del hombre y esto solo bastará para conocer el bien o el mal que pueden producir las mujeres, imagínense. Y él mismo se excusa diciendo que no puede huir de aquellos acontecimientos tristes que el virrey mejor que nadie conoce porque son inevitables en la guerra. Hay quien ha tomado este pedacito donde dice el poder del bello sexo y hablan de la debilidad de las mujeres. Pero porque no han leído la parte donde ellas son las que están diciendo, ellas mismas argumentan esa debilidad, supuesta debilidad de su sexo. Y entonces Iturbide se vale de eso para decir, a ver, les vamos a creer a estas mujeres que no saben nada de verdad, que no tienen idea de lo que está pasando. Pues sí les creyeron, porque las liberaron. Sí, afortunadamente las liberaron, las dejaron en libertad, pero Iturbide sabía que no era así. No solo Iturbide, muchos sabían que esa estrategia, y a eso voy, esa estrategia de decir, no sé nada, lo que ahora llamaríamos, no hay cultura política, en las mujeres no tenemos cultura política, es totalmente equivocada. Siempre hemos sabido lo que ocurre a nuestro alrededor porque somos dueñas o eran dueñas de estos espacios, por ejemplo, los espacios domésticos, la cocina, el reino de la información, lo que antes eran llamadas las pulperías, que ahora son las tienditas de abarrotes, que no me dirán que todas las tienditas de la esquina, todas las tienditas de abarrotes tienen la información detallada de lo que ocurre en la calle, en el barrio, en toda la ciudad. Conocen a toda la gente. Bueno, entonces uno cuando necesita información, pues va a la tiendita de la esquina. No solamente va por víveres y por la Coca-Cola y no, vamos para saber qué va por el chisme, vamos. Pues en las cocinas, que es un reino que ahora ya no está vedado a los hombres, pero que en ese momento sí, no solamente la cocina, sino toda la casa era de no solo la mujer, la jefa de familia, sino de las mujeres de la casa. Es ahí en donde se transmitía toda esta información, donde hasta el día de hoy se transmiten recetas, tradiciones, costumbres, y lo que está ocurriendo en el mundo desde la perspectiva femenina, desde lo que sabemos las mujeres y desde lo que saben las mujeres que observan. Porque una cosa es quedarse callado y hacer como que no me entero de nada y otra cosa es quedarse callado para observar. En eso los indios de aquel entonces y las mujeres somos muy buenos porque somos muy discretos. Somos discretas. Eso se les iba de las manos a los hombres. Algunos todavía se les va, pero por suerte están entendiendo que estas estrategias son estrategias de supervivencia para todos, no solamente para en ese momento las mujeres, sino para todos. Ahora hay esta serie de, ya voy a ir terminando, porque es importante, además de las cosas como bien jugositas, por ejemplo, que sí, que eran las que llevaban los víveres y los armamentos en las faldas, porque los llevaban cosidos en la falda, abajo se cosían las municiones. Entonces con el peso de la falda, porque no llevaban solamente la falda, llevaban faldones y debajo llevaban muchas otras capas de ropa, entonces no se notaba que llevaban las municiones ahí cosidas y cuando las revisaban pues no iban a revisar toda la falda. Bueno, pues ahí llevaban municiones, por ejemplo. En la canasta donde llevaban comida
llevaban también municiones, llevaban información, cartas, que era lo más importante. En este periodo de la Guerra de Independencia, que es el intermedio, digamos, antes de que termine y después de que murió Morelos, es un periodo que se conoce de guerrillas, y la guerrilla consiste básicamente en interferir con las comunicaciones del enemigo, de los dos bandos. Interferir con las comunicaciones e interferir con el suministro, el abasto de todo, de lo que sea, de agua, de comida, de todo. Pero las mujeres fueron quienes salvaron este periodo. Es un bache en la historia de la Guerra de Independencia que desde mi perspectiva se salvó gracias a las mujeres. Es decir, casi siempre se enfoca la historia de la Guerra de Independencia en ese inicio así muy cruel, muy dramático en Guanajuato, y en el término, en la firma del Acta de Independencia, pero en el medio está ese bache del que casi nadie habla, en donde es la población común y corriente, y en particular las mujeres, quienes sacan adelante no solo a las familias y la subsistencia básica, sino a la misma guerra, porque ellas son las proveedoras de información. No se les da entonces ese papel tan importante. Sí, ahora se está reivindicando a figuras femeninas, a ciertas figuras femeninas, con lo cual no estoy en contra, pero sí es importante que tengamos el contexto de quiénes eran esas mujeres y que no fueron las únicas. Es decir, que no solamente porque hablemos de Josefa Ortiz de Domínguez, de quien quieran, ¿no? De Leona Vicario, de etcétera, etcétera, no son las únicas mujeres detrás de esta guerra. Están todas las mujeres, desde las más pequeñitas hasta las más grandes. Y ahí es importante, porque no es lo mismo hablar de una mujer, por supuesto, de calidad española, de cierta edad, de 50 años, yo que sé, que hablar de una mujer india que tiene menos de 25 años. Pero tampoco es lo mismo hablar de una india que se dice a sí misma india cacica. India cacica o un indio cacique es un indio que tiene muchos privilegios. A diferencia de lo que pensamos ahora en el gran esquema, pensamos que los indios todos tenían el mismo estatus, la misma situación, y no fue así. Había diferencias también. Y muchos de los indios, y en realidad los indios tenían una situación de privilegio por encima, por ejemplo, de aquellos que que descendían de negros, ya fueran esclavos o no, pero su calidad, su situación era diferente. Legalmente tenían otra situación. Y entonces no es lo mismo hablar de una india cacica y no es lo mismo hablar en qué lugar. Entonces hay que tomar en cuenta algo que ahora llaman ya con otro tipo de conceptos, la interseccionalidad y la intergeneracionalidad. Pero bueno, esos son nuestros conceptos. En ese momento no es lo mismo hablar, no somos lo mismo, no eran lo mismo, no eran esas mismas mujeres. Y no es lo mismo tampoco hablar de una mujer mulata que tenía propiedades, porque sí las había, sí las hubo. Hubo mujeres mulatas que tenían propiedades, que tenían mucho dinero y por lo tanto mucho poder. Entonces, este tipo de cosas que son muy sutiles, que se van desentrañando poco a poco, no para generalizar, pero sí para entendernos a nosotros mismos como parte de varias cosas, y es que la guerra es un proceso en el que participa toda la sociedad, no solo los hombres que van al campo de batalla y no solo las mujeres que sí tomaron las armas, porque sí hubo quienes tomaron las armas, muy pocas, pero sí las hubo, sino todos de una u otra manera, igual que actualmente, lamentablemente, lo tengo que decir, nos vemos afectados por la violencia generalizada, no de una guerra como esta, pero sí de otro tipo de violencia generalizada, de la violencia en particular que se vive en las casas, en la intimidad de los hogares,
somos todos y todas, somos parte, muy lamentablemente. Entonces, por eso les pregunto acá, ¿son invisibles y sin voz? ¿Pero con qué propósito? Las mujeres nunca han sido invisibles, nunca han carecido de voz. Más bien, ¿cómo volteamos a estudiarlas? ¿Cómo nos vemos incluso a nosotras mismas? ¿Nos vemos sin voz? ¿Nos vemos invisibles? ¿Así queremos que nos perciban? ¿Y por qué querríamos que nos percibieran así? ¿O por qué levantamos la voz cuando se tiene que levantar? Es decir, esas son las estrategias, más allá de que si llevan y traen las municiones, que son cosas importantísimas durante la guerra. Hay algo muy importante y es el sostén de la familia, el sostén económico y el sostén diario de la comida, de lo que se va a hacer, de que si no hay maíz, pues entonces ¿con qué poquito hago de tortillas? ¿Cómo se alimentaban las tropas finalmente? No había un grupo determinado que dijera, bueno, pues ellos se van a dedicar a hacer la comida. No, eran las mujeres que iban detrás de la tropa haciendo las tortillas, llevaban el comal y llevaban todo el nixtamal para hacer las tortillas, porque pues era lo que más había. Y si había solo manteca, solo tortilla con manteca y un chile. Y si lo que fuera, que tenían que sacar, como decía mi abuelito, sangre de las piedras. Eso es la parte que no se valora de la participación de las mujeres. No solo en esa guerra de independencia, en todas las guerras y actualmente. Eso es lo que, con lo que me gustaría terminar, más allá de quitarnos o de ir a esos estudios de heroínas mitificadas, es tratar de comprender con más complejidad la participación de las mujeres en estos procesos, sin olvidar, y eso quiero que quede muy claro, la parte afectiva y sensible de las mujeres, que no nos hace o nunca nos ha hecho más débiles, y que la estrategia nunca ha sido la de, porque pareciera que solamente la estrategia fue la de la coquetería, la de la sexualización, utilizar, no. Los afectos y la sensibilidad no nos hace más débiles como mujeres, no nos hace más débiles como seres humanos, al contrario, eso es lo que nos hace fuertes, porque nos permite vincularnos con el otro y hacer comunidad y sostenernos entre todos y todas. Ya, con eso me gustaría terminar, y más bien si tienen alguna duda y alguna pregunta, muchas gracias por escucharme. Y perdón, no me tomé el tiempo debido, no me tomé el tiempo debido para agradecerle infinitamente al Colegio de Michoacán, al Ayuntamiento. Gracias, porque ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarles que soy egresada de esta institución. A mucha honra, con mucho gusto, estoy muy contenta de volver y sobre todo de ver este espacio lleno otra vez después de todos estos años de virtualidad. Gracias por la invitación, gracias a Humberto, gracias a todos. Gracias a ustedes también por escucharnos y por convocar. Una de preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta para la ponente que quieran externar. Levante la mano. Doctora, buenos días a todos. Yo estuve escuchando muy atentamente su conferencia, su plática. En realidad, pues una plática muy amena. Desde que vi el tema que iba a exponer se me hizo interesante, sumamente interesante, porque pues yo soy un apasionado de la historia desde siempre. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de historia o escuchamos hablar de la guerra de independencia, por ejemplo, nada más se nos menciona a las personas que encabezaron: Miguel Hidalgo, José María Morelos, Aldama, Allende, Vicente Guerrero, Hermenegildo Galeano, Mariano Matamoros, pero en esta ocasión ustedes nos abren un panorama de manera muy importante
al hacernos ver cómo fue que participaron muchas mujeres, no solamente en esa guerra, sino en muchas otras guerras y etapas de la historia, no solamente de México, sino del mundo. Entonces, qué bueno que se reivindica el papel que las mujeres han desempeñado desde siempre, de una manera de otra, siempre han estado junto con sus parejas, sus maridos, sus hijos, y bueno, han sido de una relevancia muy grande en todas las etapas. Y también, bueno, destacar que hay muchas personas que nunca se mencionan, y también ahí en esa parte la historia es injusta, porque nada más nos hablan de los líderes, de los que lideraron, y fueron miles y miles y miles de hombres y de mujeres que estuvieron detrás y que quedaron en el anonimato, y que quizás muchos de ellos a lo mejor eran mis ascendientes o ascendientes de muchos de los que estamos aquí, y nosotros no estamos enterados. Entonces son muchas personas que no se les ha dado su lugar. Y bueno, yo quiero agradecer, aprendí mucho con lo que nos acaba de decir. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna duda. Sí, allá, ¿me apoyan con letras, por favor? Gracias. Buenas tardes. Mi duda sería, usted comentó documentación de Pénjamo y de Puruándiro. ¿Dónde se pudo conseguir esa información o dónde está esa información principalmente de Puruándiro? Está en el Archivo General de la Nación. Está en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México. También hay mucha información sobre Michoacán, por supuesto, en general, en el archivo del antiguo obispado de Michoacán, Casa de Morelos, que está en Morelia. Y hay mucha información en el archivo municipal de Morelia, aunque se llama Municipal de Morelia, tiene mucha información sobre otros lugares del mismo Michoacán. Hay información en el archivo de notarías de Morelia también, que es muy importante y que no es muy consultado. Y en el AGN, en el Archivo General de la Nación, hay un ramo especial, un fondo que se llama Operaciones de Guerra. Allí está, y está la documentación, como lo vieron, está además en muy buen estado. Lo que pasa es que es difícil ahora ir al Archivo General de la Nación a consultar. Hay que sacar citas y hay que hacer una serie de cosas, pero ahí está la información. ¿No se podría digitalizar? Más fácil de consulta. Ojalá que se pudiera. El Archivo General de la Nación tiene muchísimo trabajo y lamentablemente no está todo digitalizado. Hay una parte, ahora están cerrados unos fondos para digitalizarse, pero van muy lentos, van lentos. Muchas gracias que haya venido desde Guanajuato para nosotros no tener conocimiento suficiente de la historia de México, porque jamás se cuenta más allá del medio de, porque siempre nos quedamos del principio, final, pero jamás nos cuentan que hubo en medio de. Ese es el México para nosotros desconocido. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Así, por acá, ¿me apoya con el micrófono? Por favor, gracias. Buenas tardes, maestra. De verdad, estoy muy sorprendida y muy halagada de que se haya dado el tiempo de estar aquí para hablar de sus conocimientos. Y pues quería preguntarle qué fue lo que le motivó a desarrollar este tema. Creo que como todos hemos notado este carácter de la sociedad y la participación no solamente sobresaliente de altos puestos, de personajes que, como usted lo había mencionado, y fue una de las frases que más me gustó, o sea, hacerse grandes piedras, ¿no? Estamos hablando de que comparamos muchas veces el desarrollo de personajes de nuestro recurso, de nuestro nivel, a personajes que son altamente reconocidos y decimos es que fue menor o mayor. Entonces me gustaría saber como qué
Es una cosa a lo mejor muy básica, pero a mí me tocó vivir aquí en Michoacán un proceso que ahora está pasando lamentablemente en Guanajuato, que es esta situación de violencia, de criminalidad altísima. Entonces yo me pregunté básicamente cómo hicieron ellos en ese momento para sobrevivir y qué de eso nos podría servir ahora a nosotros para sobrevivir también a esto, que no es una guerra como esas, pero que es, como decía, otro tipo de violencia, pero es general. Y si ellos pudieron sobrevivir, nosotros también podemos sobrevivir. Porque si además alguien me decía, ¿no? Alguna vez me dijeron, pero bueno, a ti no te ha afectado de ninguna manera la guerra, o sea, la violencia, no te ha pasado nada, y yo digo, bueno, hay muchas maneras en que nos afecte la violencia. El solo hecho de salir a la calle con miedo, eso ya es una afectación de la violencia. Entonces, para mí era importante saber cómo otras personas en mi situación y otras peores pudieron salir adelante. O sea, que si no lo hubieran hecho, pues como dije, no estaríamos aquí. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Y sobre todo, para mí era ir más allá de esos personajes y tampoco quiero como sacar nuevos héroes, ¿no? O sea, no quiero hacer heroínas a estas mujeres, sino que nos demos cuenta que todos de alguna manera, por circunstancias terribles de la vida y trágicas, hemos tenido que ser héroes y heroínas de nuestra propia vida o de nuestra propia familia. Buenas tardes, doctora Olimpia. Le agradezco mucho lo que hoy ha compartido a todas las mujeres especialmente. Yo trabajo aquí en la Escuela Foro, en la primaria y también en la UPN de clases. Y hace poco, unos meses, hubo un foro para las mujeres. Y ahí una frase que se me quedó fue: mujeres que ayudan a otras mujeres, que no compiten entre ellas. Y ahorita que escuchaba todas sus experiencias y la investigación tan interesante de verdad que nos compartió, yo he enfrentado escenarios y sé que muchas de nosotras de las que estamos aquí, donde competimos, donde nos lastimamos, donde en vez de ayudarnos, como esas mujeres que mencioné ahí, como Francisca y María, que se quedaron ahí juntas. Y mi pregunta es, en su experiencia como en la rama en la que usted trabaja o como mujer, no sé si es mamá, pero ¿usted qué estrategia ha usado en su vida? Que si puede compartirnos a todas las mujeres que estamos aquí, que nos sirvan para unirnos, para hacer esa historia y sobrevivir. ¿Qué estrategia sabe usted para sobrevivir como mujer? Porque como usted lo menciona, somos víctimas de violencia, desigualdad, muchas cosas, pero desafortunadamente esto también lo recibimos de mismas mujeres. Gracias. Ya es una pregunta ya casi íntima, ¿no? Pero ya estoy como la profesora que les va a contar la historia de su vida. No. Para otra ocasión, luego les cuento la historia de mi vida. Quizá lo más importante es que todos, como decía, hemos vivido situaciones trágicas. Para mí en particular, a mí lo que me ha salvado es mi propia familia, que es pequeñita, pero que curiosamente siempre ha estado al frente una mujer. En mi familia, como en muchas otras, yo me imagino, solamente que no nos damos muy bien cuenta, pero son las mujeres las que llevan las riendas de esa familia. A veces lo dicen en tono de burla, a veces es en tono de burla de ¿quién lleva los pantalones? Y yo digo, bueno, pues sí es cierto, o sea, la verdad es que lo siento, pero sí son las mujeres. A mí me ha tocado eso, son las mujeres las que sobreviven, porque los hombres mueren muy jóvenes en mi familia, entonces siempre he estado rodeada de mujeres. A lo mejor eso a mí también me ha dado otra perspectiva de las cosas, porque yo no veo necesario, no he visto necesario hacer
como a ser violento precisamente esa competencia, ¿no? o ese vínculo con otras mujeres, porque para mí siempre han sido el apoyo y las amistades, la red de amistades. Yo digo algo en la tesis de doctorado, y es que los lazos de familia se extienden mucho más allá de la familia nuclear, del papá, de la mamá, de los hermanos, incluso de los tíos. Se extienden ahora ya esa figura casi no existe, pero los padrinos, por ejemplo. Y en mi caso, la figura de las amistades en el tiempo, en el espacio, eso me ha salvado a mí. Yo creo que a todos nos puede servir. Incluso ahora que están todos contentos de salir, yo creo, y están riendo con sus compañeros, y este tipo de cosas en donde se crean vínculos, pero también en los momentos duros y en las alegrías, cuando se comparten las alegrías y cuando se comparten las tristezas, se hace más llevadero todo. A mí por lo menos me funciona, y me gustaría que le funcionara a muchos más. Bueno, aparte la terapia, pero esa la dejamos para otras cosas. Y la fe en lo que quieran, en la propia supervivencia. Si no es en la fe en algún tipo de religión, pero la fe por lo menos en que las cosas estarán mejor. Muchas gracias, doctora. Quisiéramos agradecerle a título personal y a nombre de las compañeras del Instituto Municipal de la Mujer su presencia el día de hoy. También agradecerle al Colegio de Michoacán, que sigue el legado de Luis González y González, por darle voz a aquellas vidas que nos forjaron nuestra historia. Muchas gracias, Juan.